junto a mis compañeros Antonio y Rosa Isela les vamos a presentar los tipos de sensores y transductores con las siguientes magnitudes, que es temperatura, nivel, flujo, caudal, presión, posición, velocidad y proximidad. Un sensor en la industria es un objeto capaz de variar una propiedad ante las magnitudes físicas o químicas llamadas variables de instrumentación y transformarlas como un traductor de variables eléctricas. Las variables de instrumentación pueden ser un ejemplo de intensidad lúmica, también de temperatura, de distancia, de aceleración y de inclinación. Un sensor se diferencia de un transductor ya que el sensor está siempre en contacto con las magnitudes que la condición o variable de instrumentación, con la que puede decirse también que es un dispositivo que aprovecha una de las propiedades con el fin de adaptarse a una señal. Es decir, por ejemplo, un termómetro de mercurio que aprovecha las propiedades que posee el mercurio al dilatarse y al contraerse con la acción de la temperatura. Un sensor también puede decirse que es un dispositivo que convierte una forma de energía en otra. Sus características son rango de medida, precisión, linealidad, sensibilidad, resolución y rapidez de respuesta, variadas y también respectividad, es decir, errores esperados al repetir varias veces la misma medida. Un transductor es un dispositivo capaz de transformar y convertir una determinada manifestación de energía de entrada a otra diferente de salida para los valores muy pequeños y términos relativos con respecto a un generador. Los transductores ya nos indican cuál es la transformación que realiza. Por ejemplo, electromagnética transforma una señal eléctrica en mecánica o viceversa. Es un dispositivo usando principalmente en la industria de la medicina. Está utilizado en la medicina, en la agricultura, en la robótica, aeronáutica. Hay dos tipos de transductores. Son los sensores que detectan la forma de energía, como pueden ser la luz y la fuerza. Y los actuadores también reciben una entrada y generan una salida, pero funcionan en sentido opuesto a un sensor. Un actuador es un transductor que recibe información y produce una salida. Consiste en alguna forma de energía física. Por ejemplo, cuando un teléfono móvil vibra en nuestro bolsillo, lo que hace por efecto de actuadores. Ahorita acabamos de ver un poco de lo que es un sensor y los transductores, pero en lo siguiente se va a explicar las magnitudes. En este caso les voy a explicar la temperatura, nivel y el flujo. Bueno, los sensores de temperatura se utilizan en diversas aplicaciones, tales como aplicaciones para la elaboración de alimentos, climatización, control ambiental, dispositivos médicos, manipulación de productos químicos, control de dispositivos y sector automotriz. Esto los podemos ver en el aire acondicionado, temperatura del cabezal y los cilindros. Los sensores de temperatura se utilizan para medir el calor, para asegurarse que el proceso se encuentre estable o es bien en cierto rango. Hay que recordar que las temperaturas tienen una mínima y una máxima de acuerdo a los criterios que se establecieron. El cumplimiento de una condición obligatoria cuando se trata del calor extremo, los riesgos y puntos de medición inaccesibles. Existen diferentes tipos de sensores de temperatura. Están los transmisores. Los transmisores son termopares, también son sensores de temperaturas económicos y fáciles de disposición. Se utilizan, sin embargo, a realizar sencillas mediciones de temperatura, un lugar para aplicaciones de alta temperatura. También tenemos los detectores de temperatura de resistencia. Estos son detectores de temperatura resistiva, en sus siglas RTD. Son sensores de temperatura con una resistencia que cambia el valor resistivo y simultáneamente con los cambios de temperatura precisos,
y reconocidos por la repetibilidad y estabilidad. Estas temperaturas están de menos 50 a 500 grados. Pueden ser variables de acuerdo a la película delgada de menos 200 a 850 centígrados para la variedad del hilo del bobinado. También tenemos los sensores infrarrojos. Los sensores infrarrojos se utilizan para medir temperaturas de superficie que van desde menos 70 a 1000 centígrados, convirtiendo la energía térmica enviada desde un objeto a un rango de longitud de 0.7 a 20. Es una señal eléctrica que convierte una señal para mostrar las unidades de temperatura tras compensar para cualquier temperatura ambiente. Ahora, los transductores de temperatura. Los transductores de temperatura se emplean cada vez más por tanto un sector de calefacción y ventilación y climatización o cualquier otro lugar donde sea necesario controlar la temperatura. Es un proceso de producción. Los transductores de temperatura se diferencian al principio de la medición. Hay diferentes modelos disponibles. Los transductores miden la temperatura mediante la radiación infrarroja. Se usan para determinar la temperatura superficial. Existen transductores de temperatura que vigilan, por ejemplo, la temperatura del aire y la transforman en señal normalizada. Los transductores de temperatura se suelen transformar en las magnitudes físicas de temperatura en una señal eléctrica normalizada que se transfiere a un control. Esto permite, un ejemplo, alcanzar un valor máximo o mínimo como una alarma, encender o apagar la calefacción. Es decir, que cuando su temperatura es elevada, este va a mandar una señal por la cual va a hacer que la máquina se apague. O cuando es igual, si no llegas a la temperatura correcta, se va a tener que alarmar, en este caso la máquina, de que no está llegando a la temperatura que se estableció. Hay diferentes tipos de transductores. Están ahora sí que los termopares, los transistores, sensores de IC y termómetros de resistencia. Ahora, sensores de nivel. Los sensores de nivel se emplean en una medición de niveles. Suelen emplearse especialmente para la medición de nivel continua de líquidos y productos granal. El sentido amplio de interruptor del límite del nivel, que dispara una reacción cuando el nivel llega a la altura determinada. También es un sensor de nivel para la medición de nivel continuo. El sensor de nivel genera una indicación analógica o digital a los valores medidos en diferentes magnitudes absolutas y relativas, así como el valor del porcentaje. En muchos casos, los sensores de nivel señalizan el valor de forma de tensión o corriente. Las presiones se muestran como una columna o en agua o unidad de bar. En un interruptor limita el nivel, por lo contrario el valor se emite mediante un contacto de conmutación. Existen diferentes tipos de sensores. Están los sensores tipo capacitivo. Un sensor de nivel capacitivo es una solución probada económica para la medición y detección del nivel de aplicaciones con líquidos y sólidos granulados. Se encuentran disponibles y diversos transmisores para la medición de nivel. La medición de nivel capacitiva se basa en un cambio de capacitancia de un condensador. El sensor de nivel del capacitivo en la pared del depósito forma un condensador cuya capacidad depende de la cantidad de producto del dispositivo, y el dispositivo vacío tiene una capacitancia menor a un depósito lleno. También tenemos los sensores de nivel tipo ultrasónico. Los sensores de nivel fotoeléctrico. Estos sensores son un dispositivo eléctrico que responde en cambio de intensidad a la luz. Estos sensores requieren de una componente emisor que genera luz y el componente receptor que percibe la luz generada por el emisor. Y tenemos también los radiactivos. El
radioactivo consiste en un emisor de rayos gamma montado verticalmente del lado del estanque y con un contador de transforma una radiación gamma recibe una señal eléctrica de corriente continua, con la cual la transmisión de los rayos es inversa, aumenta proporcional a su masa de acuerdo al líquido que tenga el estanque. La radiación captada por el receptor es inversamente proporcional al nivel del líquido, ya que la materia absorbe parte de la energía emitida. Transductores de nivel. Los transductores es un dispositivo que transforma magnitudes físicas y mecánicas, magnéticas, eléctricas, ópticas, etc. Los sensores de nivel pueden ser tipo de continuo y discreto a partir de la medida del nivel del líquido del tanque. Esto se basa en las variaciones de la resistencia de un sensor resistivo por un flotador. Esto son transmitidas por un eje de sensor resistivo. Es un captador de resistivos que alimenta con un voltaje constante entre sus extremos. Aparece entre su contacto de variable y uno de sus extremos define el voltaje proporcional al giro del eje del sensor. Aquí tenemos los captadores de nivel por voltios. Estos son prácticamente la bolita que tienen los baños. Ahora sí que el tanque donde almacena el agua, la boya es la bola que se eleva cuando el agua va subiendo. Es decir que este es como nuestro pequeño transductor, a lo cual prácticamente cuando el agua baja por el desagüe va bajando nuestra boya. Cuando nuevamente se vuelve a llenar nuestra boya se va elevando, a lo cual va a hacer que nuestro desagüe se tape. También tenemos los captadores de nivel por presión. Estos generan un fondo de dispositivo debido a una presión hidrostática y relacionar dicha medida con la altura del líquido que crea dicha presión. Se emplea un sensor de presión diferencial, comprimir un tubo flexible que contiene un contacto eléctrico junto a un elemento resistivo de variable. Y también tenemos los captadores de nivel. Estos son capacitivos basados en una variación de capacidad de un condensador, bien por la modificación de su geometría, la superficie y su separación de sus placas, o por la variación de su dialéctrico. Pero para medida de su nivel, el líquido se utiliza como condensadores en pared de electrodos sumergidos en el seno del líquido. Las variaciones de pueden ser altas o pueden ser bajas de acuerdo a su nivel, hace que se modifique su capacidad. ¿Qué son los sensores de flujo? Los sensores de flujo, también conocidos como detector de flujo o interruptor caudal, son equipos que monitorean los fluidos de las tuberías. Funcionan con el desplazamiento del pistón magnético, que indica el aumento o disminución del flujo de líquido, adicionado al contacto de interruptor de láminas. El pistón es controlado por un resorte y regresa a su posición inicial cuando no hay fluido, incluso si hay una presión en las tuberías. Esto lo pudimos ver en las prácticas del flujo, donde entraba nuestro aire a la primera válvula y esto hacía que nuestro pistón reaccionara, a lo cual salía y después regresaba. Bueno, hay distintos tipos de sensores de flujo. Está el de pistón, es el más común, es de los sensores de flujo. Este tipo de sensor de flujo se recomienda cuando se requiere detectar caudales entre 0,5 LPM a 20 LPM. Consiste en un pistón que cambia de posición siendo así empujado por un flujo circulante. El pistón puede regresar a su posición inicial por gravedad o por medio del resorte que tenga. El pistón contiene un imán permanente. Cuando el pistón se mueve, el imán se acerca y activa la red Witch, que cierra o abre según sea la configuración del circuito eléctrico. También tenemos el estilo de paleta. Este modelo es recomendado para medir grandes cantidades de caudales.
está entre los 20 LPM. Su mecanismo consiste en una paleta que se ubica transversalmente al flujo que pretende detectar. Este empuja la paleta que está unida a un eje que atraviesa automáticamente la pared del sensor del flujo y apaga y enciende el interruptor en el exterior. También tenemos el de elevación. Este modelo es de uso general y es muy confiable y se puede ajustar para casi cualquier caudal. Su mecanismo consiste en un tapón que corta el flujo del centro del tapón un eje que atraviesa erráticamente la pared de nuestro sensor. En ese empuja un interruptor ubicado en el exterior de nuestro sensor para ajustar la flexibilidad del sensor que perfora los orificios de nuestro tapón. Y por último, de mi parte tenemos los transductores de flujo. Hay diferentes tipos en los sistemas de transductores de flujo. Estos son transmisores de flujo de área variable, son sensores de salida de transmisión eléctrica química remota del caudal de líquido. Controla el caudal a través de modelos en línea. Las aplicaciones incluyen el riego, del proceso, líneas de drenaje y pruebas de bombas, posificación y productos químicos. También están los sensores de paleta giratoria. Estos tienen una salida de transmisión eléctrica para indicar la remota del caudal del líquido. Hay disposición de modelos de longitud de inserción y ajustes. Se utiliza para controlar los caudales del líquido y de las tuberías. Las aplicaciones incluyen agregación y sistemas de enfriamiento y detección de sus fugas. Y están los transmisores de flujo electromagnéticos. Son sensores con salida de transmisión eléctrica para indicar el caudal del líquido. Hay disponibles modelos de longitud e inserción ajustables. Este medidor de flujo de líquido que utiliza un campo magnético es para medir su flujo. Las aplicaciones incluyen líquidos municipales, industriales, de riego y conductores. Hola, mi nombre es Rosa Isela López Rodríguez y le voy a presentar lo referente a caudal y presión. Nos referimos a caudal como la cantidad de flujo que circula a través de una sección del ducto, referente por ejemplo a lo que son ductos de gas, ríos, cañerías, por una unidad de tiempo o normalmente se identifica como volumen que pasa por una unidad de tiempo. De los principios de operación que tienen caudal y diversos, vamos a presentar por relación a la carrera y a la mecatrónica el principio de operación mecatrónico. Este consta de lo que es un pistón sobre un muelle en el cual el sensor del caudal opera según el principio del mismo. El pistón situado en el asiento de la válvula en la carcasa es elevado por el caudal del fluido contra la fuerza del muelle. La detección de la posición se lleva a cabo a través de un detector magnético y se emite como señal. La fuerza del muelle provoca un retorno del pistón a la posición de salida en cada disminución del caudal. Lo podemos definir en su estructura, que está a un lado del mismo, como la entrada para el paso del fluido, el imán y el resorte del pistón magnético que genera el desplazamiento y sujeto al muelle, volviendo a su posición. Lo mismo pasa cuando se le ejerce la presión. La unidad de medida que se aplica para un caudal la identificamos con la letra Q, igual a volumen sobre tiempo, donde caudal está en unidad de metros cúbicos sobre segundo, volumen metros cúbicos y tiempo sobre segundo. A lo que podemos en resumen es sacar la expresión de caudal igual a área sobre volumen. Y pues en condiciones de operación para este proceso podemos decir que sus principales aplicaciones en la industria son realizar este cálculo de medición para conocer el flujo que está pasando en la tubería o caudal y así determinar
si es el suficiente para el proceso o requiere una mayor cantidad. De ser así, tomar las medidas y decisiones necesarias para realizar un proceso correcto. Definimos a presión como la presión el cociente entre la componente normal de la fuerza sobre una superficie y el área de dicha superficie. La fuerza que ejerce un fluido en equilibrio sobre un cuerpo sumergido en cualquier punto es perpendicular a la superficie del cuerpo. En los principios de aplicación para este factor es la medición y el control de presión son las variables de proceso más usadas en los más distintos sectores de la industria de control de procesos. Además, a través de la presión se puede inferir fácilmente una serie de otras variables, tales como nivel, flujo, volumen, densidad. Para ello se utiliza lo que es el manómetro. En este podemos ver reflejado lo que es la medición o la presión, ya sea baja o alta, que está teniendo el proceso. Por ejemplo, tenemos aquí lo que son dos manómetros, uno, el azul en este caso para presiones bajas, su manivela para abrir y cerrar, la manguera de presión baja, y el rojo, este se utiliza para lo que son presiones altas, su válvula para cierre y abertura, y lo que es la manguera. Las unidades de medida para este caso o esta unidad es Pascal para la presión, para la fuerza utilizamos Newton y lo que es en el área son metros cuadrados. Algunas de las aplicaciones de la presión, por ejemplo, son lo que son gaseosos, líquidos, no viscosos, no cristalizantes, en ayuda también con la neumática, técnicas de calefacción, técnicas sanitarias. Y pues también en ejemplo lo que es el gaseoso, el nivel de presión, en el líquido igual nivel de presión, en lo que es un compresor. Además de que esto lo podemos ver reflejado en aparatos electrónicos, en neumáticos. Por ejemplo, en los frenos hidráulicos, muchos automóviles tienen sistemas de frenado antibloqueo ABS para impedir que la fuerza de fricción de los frenos bloquee las ruedas, provocando que el automóvil derrape. En sí, la sincronización de lo que es las cuatro ruedas para que estén en funcionamiento lo que son los frenos en general. Mi nombre es Antonio y pertenezco al grupo TMC 201. También pertenezco a la Universidad Tecnológica de San Miguel de Allende. Yo les voy a hablar sobre qué es un transductor y un sensor, tanto de precisión, velocidad y posición. Los sensores de posición son dispositivos que permiten determinar la posición lineal o angular de un objeto y convertirla en una señal transmitida a la unidad de control a través de un bus de campo. La posición es la segunda magnitud física de la medida de la industria, después de la temperatura. Los sensores de posición tienen una amplia variedad de aplicaciones industriales y comerciales. Los sensores de posición se utilizan en una amplia gama de aplicaciones industriales y comerciales, desde aplicaciones aeroespaciales y militares de alta gama, hasta electrodomésticos de bajo costo para automóviles y de consumo. De hecho, después de la medición de la temperatura, la medición de la posición es la segunda propiedad más común que necesitamos medir en nuestras vidas profesionales. Algunas de las aplicaciones de los transductores de posición en el mundo moderno son para prensas de inyección de plástico y goma, cilindros hidráulicos y neumáticos, procesamiento de metal, máquinas de prueba, sector automotriz, máquinas agrícolas de movimiento de la tierra, industria alimentaria, máquinas para el soplado, fresadoras para madera, energías renovables, máquinas de tratamiento de superficies, control de niveles y geotécnica. Ahora veremos qué es un sensor de velocidad. Un sensor de velocidad de un vehículo, como sus siglas en inglés lo indican, Vehicle Speed Sensor, es un captor magnético que se encuentra montado donde iba el cable del velocímetro. Gracias a él se emite una señal de corriente alterna a la computadora automotriz
a la cual va interpretada como velocidad del vehículo. Este sensor es un generador de imán permanentemente montado en el traseje. Al aumentar la velocidad del vehículo, la frecuencia y el voltaje aumentan. Entonces la computadora automotriz convierte este voltaje en kilómetros por hora, el cual es usado en sus cálculos. Los kilómetros por hora pueden leerse con el monitor OTC. Ahora veremos los tipos del sensor, que podemos encontrarlos del tipo generador de imán permanente, que genera electricidad debajo del voltaje, muy parecido a la bobina captadora del distribuidor del sistema de encendido, y del tipo óptico, que es aquel que posee un diodo emisor de luz y un fototransmisor. Entre ellos podemos encontrar los sensores de velocidad activos. Los sensores de velocidad magnéticos y de efecto Hall ofrecen una salida digital directamente al controlador, sin necesidad de acondicionamiento de señal. Los sensores de velocidad pasivos. Los sensores generan una salida de voltaje analógica. Cuando el objeto gira más allá del sensor, se necesita una interfaz eléctrica separada para procesar la luz de una señal digital. Veremos también las aplicaciones y funciones. Características del funcionamiento del sensor de velocidad. El sensor de velocidad manda señales al motor dependiendo de la velocidad que el conductor accione mediante el acelerador. Es decir, que si un conducto maneja lentamente, el sensor evitará frecuencias bajas al motor. Si se maneja de una forma rápida, el sensor enviará frecuencias altas. El sensor cumple también la función denominada cuff-off, la cual se encarga de que el auto no consuma combustible mientras el conductor no pise el acelerador. El sensor está compuesto por un imán, el cual se mueve a medida que el motor se acelere, generando un campo magnético que forma una corriente en la bobina. También veremos qué es un transductor de velocidad. El transductor sísmico de velocidad se aplica a las máquinas donde el eje transmite la vibración a la carcasa con poca amortiguación, es decir, las amplitudes de vibración de una carcasa son grandes. Se compone de un imán permanente ubicado en el centro de la bobina de hilo de cobre. Cuando la carcasa vibra, se crea un movimiento relativo entre el imán y el bobinado, incluyéndose por la ley de Faraday, una tensión proporcional a la velocidad del movimiento. Mide directamente la velocidad, que es proporcional a la severidad de la vibración. No se necesita fuente externa de alimentación, lo que permite evitar una señal eléctrica a lo largo de grandes distancias por el cable, haciéndolo ideal para las aplicaciones donde queden lejanos e instalados permanentemente. Solo requiere una simple diferenciación. Por último veremos qué es un sensor de proximidad y un transductor de proximidad. Empecemos por los sensores. Los sensores de proximidad son módulos que se utilizan para detectar la presencia de objetos cercanos sin necesidad del contacto físico. Se utilizan en muchas aplicaciones, tales como sistemas de transporte, pantallas táctiles, sensores de aparcamiento, sistemas de advertencia y dispositivos móviles. Los sensores de proximidad utilizan una serie de métodos de detección físicos que incluyen el acoplamiento capacitivo, captador inductivo, infrarrojo, fotodetección de luz ambiental, ultrasonido y efecto Hall. Tenemos los tipos de sensores. Los capacitivos, que su función del detector capacitivo consiste en señalar el cambio del estado, basado en la variación del estímulo de un campo eléctrico. Los sensores capacitivos detectan objetos metálicos o no metálicos, midiendo el cambio de la capacitencia, la cual depende de la constante dieléctrica del material al detectar, su tamaño, su masa y la distancia hasta la superficie sensible del detector. Los inductivos. Los sensores inductivos de proximidad han sido diseñados para trabajar generando un campo magnético y detectando las pérdidas de corriente de dicho campo generadas al introducirse en el objeto de detección férricos. Sus aplicaciones. Algunos sensores pueden medir la posición y la distancia. En ambos casos la salida es capaz de percibir la distancia entre los objetos y el dispositivo. Esto lo devuelve a una excelente tecnología de sistemas de automatización industrial.
Pueden detectar el movimiento de los objetos, no solo el desplazamiento de objetos de punto a determinado otro, también su forma, circular, vibratorio, etc. Por último veremos los transductores de proximidad. Un transductor o detector de proximidad es cualquier dispositivo capaz de responder con una señal ante un objeto situado en un entorno. No es necesario el contacto físico, basta con que el objeto esté situado dentro de la distancia de un detector del transductor para que se origine la respuesta. En la mayor parte de los casos se emite un ajuste a la sensibilidad de los transductores, de modo que se pueda variarse la distancia de detección entre un máximo y un mínimo. Basan su actuación en la detección de un campo magnético.